Bienvenidos a esta cita de cada 8 días los lunes en este espacio Cartas Abiertas, el podcast. El día de hoy vamos a estar revisando los capítulos 10 y 11 de Génesis. El capítulo 10 nos narra la historia de cómo fue poblada la tierra a través de las diferentes naciones que se formaron en ella con la descendencia de Noé. Noé, quien tuvo 3 hijos, que fueron Sem, Cam y Jafet. Cada uno de ellos formó y constituyó sus propias familias y se dispersaron, por decirlo de alguna forma, por todo el territorio que tenían pues a disposición. Jafet tuvo 7 hijos, Cam tuvo 4. Y más adelante, en el capítulo 11, vamos a estar mirando con detenimiento los descendientes de Sem, pero Sem tuvo 5 hijos. De ellos se comenzó a poblar la tierra. De la descendencia de Jafet, la palabra nos muestra en el versículo 5 que ellos poblaron las costas, formaron naciones y clanes en sus respectivos territorios con sus propios idiomas. Cam, que fue el otro hijo de Noé, tuvo 4 hijos y vamos a nombrar prácticamente 3 que fueron los más representativos. Está Cus, y de la descendencia de Cus nació un hombre que se llamó Nimrod. La palabra del Señor nos lo muestra en el versículo 8. Dice que este hombre fue conocido como el primer hombre fuerte de la tierra, quien llegó a ser un valiente cazador delante del Señor. Pero él no solamente se dedicó a ser un valiente cazador, sino que él también fundó muchísimas ciudades, construyó reinos, y dentro del reino más significativo está Babel. Hubo otros, pero el más significativo fue Babel. Construyó también muchas ciudades, siendo también la más significativa Nínive. Y a lo largo de la lectura que vamos a estar teniendo nos damos cuenta del porqué, el significado de estos lugares. El siguiente hijo que él tuvo se llamó Misrayim. Y Misrayim fue, como por llamarlo de alguna forma, de todos los clanes que se formaron de su descendencia, vino a ser el padre de los filisteos. Y este grupo de filisteos se constituyó en un grupo prácticamente archienemigo de Dios, ¿sí? De allí, de los filisteos, vamos a darnos cuenta mucho más adelante que un David se enfrentó a Goliat, que era del pueblo filisteo. Vemos a Canaán. ¿Recuerdan a Canaán? Este hombre fue el que recibió de palabras de su abuelo Noé las maldiciones proferidas por lo que Cam hizo con respecto a la borrachera que él tuvo. Canaán fue el padre de los cananeos, y los cananeos también se convirtieron en un pueblo enemigo, enemigo de Dios, pero enemigo principalmente del pueblo de Israel, que se va a conformar más adelante por la línea de Sem, el otro hijo que tuvo Noé. En el versículo 18 dice que estas tribus de los cananeos, estos grupos, clanes de los cananeos, se dispersaron y su territorio se extendió hacia varios lugares. Dice que desde Sidón hasta Gerar y Gaza, y en dirección de Sodoma y Gomorra hasta Laza. También la Biblia nos muestra que estos descendientes tomaron territorios, conformaron naciones y también pues manejaban su propio idioma. Los hijos o la descendencia de Sem la vamos a ver mucho más adelante aquí en el capítulo 11. Ellos se establecieron en la región montañosa oriental, igual como lo dice la palabra del Señor, según sus clanes, según también los territorios y naciones que conformaron, pero también con sus propios idiomas. Ya para finalizar, en el versículo 32, la palabra nos dice: estos son los clanes de los hijos de Noé, según sus genealogías y sus naciones. A partir de estos clanes, las naciones se extendieron sobre la tierra después del diluvio.
Entonces nos damos cuenta cómo esa nueva, no nueva raza, pero sí nuevos corazones de raza humana que se conformaron por Noé se extendieron de tal forma que abarcaron muchísimo pues la tierra y desafortunadamente comenzaremos a ver la dificultad que tuvo la raza humana a través de la maldición que Noé profirió para uno de ellos, para uno de esos hijos y por lo tanto generaciones. Entrándonos ya al versículo 11, vemos lo que pasó con la torre de Babel. Y esa torre de Babel fue construida bajo la dirección o bajo sí, sobre todo la dirección o reinado, no sé si llamarlo reinado, de Nimrod, ese hombre fuerte que vino de la descendencia de Noé. En este punto vamos a mirar varias cosas importantes porque podemos identificar en el corazón humano la ambición, la competencia, podemos darnos cuenta de que el corazón humano quiere ser famoso y por eso se dan también muchas dificultades. Voy a comenzar a leerlo textualmente para que no se nos pierda nada de esta riqueza que nos brinda la palabra. Y dice, en ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se asentaron. Un día, un día cualquiera, un día normal, ellos dicen, vamos a hacer ladrillos y a coserlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Hasta aquí la intención de hacer ladrillos y de coserlos al fuego, pues la intención hasta este punto es buena. Además que esto también podría constituir un avance en ese momento de la raza humana, pasar de hacer construcciones en piedra a mirar, digamos, los recursos de los cuales estaban rodeados y nos damos también cuenta de cómo ponen a funcionar la inteligencia humana y desarrollan la creatividad de crear y hacer ladrillos. Hasta aquí todo está bien, hasta aquí esto es como un apunte a favor del desarrollo de la vida normal y hasta aquí no hay ningún problema. Pero después dice, luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Aquí ya la intención de su corazón cambió. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Esta partecita de la palabra del Señor se convierte en un problema porque el corazón humano cambia, ¿sí?, de intención. Aquí vemos que entra una ambición en el corazón humano. Y a veces si nosotros analizáramos la palabra ambición, muchas veces se vale ser ambicioso bajo un equilibrio. Pero cuando dicen vamos a construir una torre, una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo, es como querer entrar en una competencia con Dios mismo. Porque si ellos querían llegar hasta el cielo, la forma de llegar al cielo no era esa, ¿sí? Ellos pensaron que podrían construir tan alto, tan alto, tan alto, llegar al cielo y como tocarle la puerta a Dios y decirles, ábranos la puerta porque hemos llegado a donde usted se encuentra. Y sabemos por el conocimiento mismo que la palabra nos ha brindado de que no es en nuestras propias fuerzas llegar al cielo. No es bajo obras muertas. Esto tiene una enseñanza bastante grande, no es como nosotros queramos. Y muchas veces, si anhelamos llegar al cielo, muchas veces sí queremos estar en la presencia de Dios, muchas veces queremos tocar su corazón, pero lo queremos hacer como a nosotros nos parece. Y no es de esa forma. Para llegar al cielo
aún en este tiempo donde hay un avance de tecnología importante, donde la ciencia ha avanzado, la tecnología ha avanzado, el ser humano ya se ha podido montar en cohetes, ir al espacio, por más que el ser humano quisiera ya no a punta de lo manual aquí haciendo una construcción, ladrillo sobre ladrillo, no, sino aún mucho más avanzado, aún así no podrían llegar jamás al lugar donde Dios se encuentra, a ese tercer cielo del cual la Biblia nos habla. Sabemos que la única forma de llegar a ese trono de la gracia donde el Señor se encuentra sentado con poder y autoridad es a través de su sacrificio. Llegamos al Padre a través del sacrificio de Jesús. Y muchas veces lo queremos hacer como a nosotros nos parece, y a ellos les pareció que la torre era una forma de llegar allí, pero se equivocaron. Es también esa competencia con Dios, ¿sí? Es como haberse sentado, pensar, mirando al cielo y decir, Dios cree que nosotros no podemos llegar allá. Sí podemos, pero estaban muy equivocados. Entonces, ellos querían también ser famosos, reconocidos, y nos damos cuenta de cómo esa ambición es una ambición que el ser humano, nosotros como humanos, la podemos conservar en el corazón. Cuando se habla de fama, estamos hablando de los logros aquí, nuestros humanos. Estábamos hablando de títulos, de reconocimientos, estamos hablando de los logros humanos, que pueden ser muy valiosos y muy significativos, pero que si la persona únicamente se basa en eso para considerar su vida exitosa, pues la verdad es que su vida sería un fracaso, porque la fama todo esto es efímero. Todo esto, la palabra del Señor dice que es como flor de un día. Y mucha gente se dedica, en algún momento todos quisimos ser famosos, tener logros, pero todo eso en el momento en que se pierde la vida, en que trascendemos, se queda aquí. Hay personas que han sido tan exitosas que lo único que tienen es dinero y que también ese dinero les roba hasta el sueño, porque viven pendientes de cómo están las acciones, de si subieron, de si bajaron, las acciones de Estados Unidos, de la bolsa de Nueva York, de si bajaron, si subieron, no saben ni en qué invertir su dinero. Y aún a pesar de esa fama, que en un momento dado también desaparece, pero aún de esa fama no logran ser felices. Esta parte de la fama la muestra el corazón humano, nos muestra el corazón humano a través de esta lectura. Seguimos en ella. En el versículo 5 dice, pero el Señor bajó a observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Y se dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. Y baja el Señor y se arma el caos. Yo rescato algo, a mí me llamó muchísimo la atención esto que dice el Señor, dice, esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Y yo admiro de esta frase del Señor, admiro lo que Él colocó en nosotros como seres humanos, la capacidad. Y definitivamente yo pensaba, cuando estaba leyendo esto, estaba pensando de que si las intenciones de nuestro corazón, si el deseo de nuestro corazón estuviese correctamente puesto bajo la voluntad de Dios, seríamos capaces de hacer cosas asombrosas, porque el Señor nos está diciendo, lo que se quiera proponer hacer, usted lo puede hacer, lo va a alcanzar, lo puede lograr. Este también es un mensaje y una enseñanza grandísima cuando muchas veces estamos por allí sentados pensando, no soy capaz de hacer, no, es que yo no puedo. Sí podemos, el Señor nos lo dijo.
todo lo que se propongan lo podrán lograr. Lo único es que todo eso que nos propongamos en el corazón esté como en esa vía recta, buscando la voluntad de Dios para nuestras vidas. Seríamos de verdad exitosos en este caminar aquí tan pasajero por esta tierra. Bueno, seguimos. Entonces resulta que el Señor baja, les confunde el idioma, viene el caos, ninguno se entiende con el otro y tienen que dispersarse. En el versículo 8 dice, de esta manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Esto es lo que yo llamaría obras muertas, porque se dedicaron tanto, con tanto ahínco, con tanta decisión, que lo hubieran podido lograr, dice el Señor, pero que al ser una obra muerta, es decir, que no tenía un sentido específico, algo razonable, pues tuvieron que dejar ese propósito, dejar esto abandonado y realmente comenzar a buscar personas con las cuales sí se pudieran entender. Y por eso es que cuando nos está hablando acerca de las genealogías, cada uno de esos hijos en un momento dado dice que cada uno de ellos tenía su propio idioma. Entonces fue porque también en ese caos y en esa dispersión lograron encontrarse con quien sí se podían comunicar y comenzaron a formar también esas ciudades, esas clanes, esas familias. Bueno, entonces ya en el versículo 9 dice, por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y de donde los dispersó por todo el mundo. Se tuvieron que dispersar para poderse conformar nuevamente. En el versículo 10 de este capítulo 11 nos comienza a hablar de los descendientes de Sem. Y realmente es de esta descendencia donde comienza un nuevo protagonismo para la raza humana, porque es de los descendientes de Sem donde aparece muchas generaciones después un hombre llamado Abraham. Y Abraham tiene una historia de vida apasionante, maravillosa, pero vamos a ver cómo fue que se fue dando el desarrollo de estos descendientes. Dice, 2 años después del diluvio, cuando Sem tenía 100 años, nació su hijo Arfaxad. Y de Arfaxad en adelante se desarrolla la genealogía y la Biblia nos cuenta que pasaron 10 generaciones. En tiempo de años, esto corresponde más o menos a 300 años después. Después de más o menos ese tiempo, le nace un hombre llamado Terah. Y Terah fue el padre de Abraham. Dice que cuando este hombre tenía 70 años, ya le habían nacido sus hijos Abraham, Nahor y Harán. La Biblia nos muestra en el versículo 27 los descendientes de Terah. Los vamos a leer. Dice, esta es la historia de Terah, el padre de Abraham, Nahor y Harán. Harán fue el padre de Lot, también un hombre con historia dentro de este desarrollo de Génesis. Dice que murió en Ur de los Caldeos, su tierra natal, cuando el padre de Terah aún vivía. Abraham se casó con Sarai y Nahor se casó con Milca, hija de Harán, el cual tuvo otra hija llamada Isca. O sea, ahí se casó el tío con sobrina. Bueno, pero Sarai era estéril y no podía tener hijos. Terah salió de Ur de los Caldeos rumbo a Canaán y se fue con su hijo Abraham, su nieto Lot y su nuera Sarai, esposa de Abraham. Sin embargo, al llegar a la ciudad de Harán, se quedaron a vivir en aquel lugar y allí mismo murió Terah a los 200 años de edad. Vamos también a ver más adelante la vida de Lot. Y Lot era como el nieto consentido, como el sobrino consentido. En las familias siempre hay alguien que desarrollan en esa familia un afecto especial por algún miembro.
Y aquí pareciera que Lot fuese ese miembro especial de la familia de Abraham. Voy a dejar hasta aquí. Hemos concluido con capítulo 10 y 11. Los espero para que me sigan acompañando. Vamos a comenzar a hablar de la vida de Abraham, una vida apasionante, una vida fascinante, de un hombre común y corriente, pero que trascendió en la humanidad misma. Los invito para que se suscriban. Los invito para que lo compartan. Esto estamos desarrollando y estoy convencida de que estamos desarrollando un contenido de gran valor para poder comprender detalles que muchas veces al leer la Biblia de forma así como rápida los podemos pasar por alto. Así que no dejen de compartir, den una manita arriba y nos esperamos el próximo lunes. Bendiciones.